Buenos días. Bueno, vamos a ir centrándonos en silencio, por favor. Vamos a empezar la sesión general de este miércoles. Sesión general a cargo de neurología y de residentes mayores, David y Alba. Un tema bastante interesante, así que, David, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, ya nos ha presentado Rafa, somos R4 en neurología y con la ayuda de Mabel os hemos traído un tema de máxima actualidad, que es un tema actualización de demencias centradas en el Alzheimer y la posible asociación con enfermedades sistémicas. Bueno, antes de empezar, pues un breve inciso para diferenciar tres términos que comúnmente a veces se confunden. Por una parte, el deterioro cognitivo es la alteración de una o varias áreas cognitivas, como puede ser la memoria, la orientación, el lenguaje, de una forma deterioro de una forma progresiva, sin que altere la funcionalidad del paciente, ya sea a nivel laboral, social. Sin embargo, la demencia, como distinción, ahí sí que hay una alteración funcional del paciente, le afecta al día a día y puede también afectarle a varias áreas de su vida. Esto hay que distinguirlo del síndrome confusional agudo, que es un trastorno, pues eso, como bien dice su nombre, agudo, principalmente centrado en la atención y habitualmente tiene un curso fluctuante y está provocado por una causa aguda que suele ser, por ejemplo, una infección, que es lo que habría que tratar para solucionar este proceso. Os hemos traído algunos datos de incidencia y prevalencia de la demencia para que veáis lo importante que es esta patología. Se estima que la tasa de incidencia anual de demencia está en España en torno a un 10-15 casos nuevos por cada 1000 personas año en mayores de 65 años. En el caso del Alzheimer varía entre 2,4 y 4,3. Como veis, esa tasa de incidencia va aumentando progresivamente a lo largo de los años hasta situarse en 50-100 por cada 1000 personas año en mayores de 90. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay cerca de unas 700.000 personas afectadas mayores de 40 años. O sea, imaginaos lo que es una ciudad 10 veces más grande que Toledo, pues lleno de personas con demencia. Se estima que en 2050 este número podría duplicarse y llegar hasta los 2 millones. Algunos de los factores de riesgo que ya se han identificado podríamos agruparlos en modificables y no modificables. Por una parte, los modificables encontraremos factores de riesgo cardiovascular tipo hipertensión, diabetes, colesterol. En los hábitos, sobre todo el tabaco, se ha demostrado una afectación para favorecer las demencias. En cuanto a factores que previenen, encontraríamos el ejercicio, la actividad social, la estimulación cognitiva. Y en cuanto a los no modificables, encontraríamos la edad, como hemos dicho, y mayor prevalencia de las demencias conforme pasan los años. Encontraríamos el género, parece que hay más prevalencia en el género femenino. Y en cuanto a la genética, pues determinados genes que favorecen su aparición, que ahora también los explicaremos y los desarrollaremos. Por una parte, centrarnos en la clasificación neuropatológica de las principales demencias neurodegenerativas, entendiendo aquellas que se desarrollan de una forma progresiva por acúmulo de proteínas aberrantes. Os he traído las 4 principales, aunque existen más. Si, como podéis ver allí en la esquina derecha, encontraríamos las amiloidopatías por acumulación de beta-amiloide con acúmulos de proteínas extracelulares. ¿Puedo señalarlo? Sí, eso es. ¿Vale? Donde encontraremos la enfermedad de Alzheimer. Por otra parte, aquí en la esquina de abajo encontraremos las osteopatías por acumulación de proteína tau, formando ovillos neurofibrilares que también no podíamos encontrar de forma secundaria en la enfermedad de Alzheimer. Pero también en este grupo encontramos otras patologías como la PSP, la degeneración corticobasal, etc. Aquí abajo estarían los acúmulos de alfa-sinucleína que forman las sinucleopatías, donde encontramos la enfermedad con cuerpos de Levy, la enfermedad de Parkinson con demencia, etc. Y arriba, esta imagen que veréis así como vacuolada sería característica de una encefalopatía espongiforme, por eso parece una esponja, por acumulación de proteína priónica, como es típica la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La enfermedad de Alzheimer,
que es la más prevalente, en torno a un 80% de las demencias. Se han postulado diferentes hipótesis para tratar de explicar por qué sucede. En una de ellas, en 1970, se descubrió que había un déficit presináptico colinérgico, centrado también en un déficit de la colinina acetiltransferasa. Parece que todo esto en relación con la presencia de beta-amiloide. Por tanto, bueno, esta es una de las causas por las que hoy en día se usa, para que haya en la hendidura sináptica más acetilcolina, pues se usan inhibidores de acetilcolinesterasa, como es la ribastimina, como es el tonepecil o la galantamina. Parece que también en el proceso de estrés oxidativo y de inflamación, pues hay una sobreactivación de receptores glutamatérgicos en MDA, por eso se usan, para evitar esa hiperactivación, que también es tóxica por aumento de calcio intracelular, se usan antagonistas de los receptores en MDA, como es la memantina. Nos vamos a centrar en la hipótesis amiloidea, por algo que os voy a explicar ahora. Bueno, ya en 1907 Alois Alzheimer pues describía estas placas de amiloide y estos ovillos neurofibrilares por acúmulos de tau. Como veis arriba en el esquema, por una parte distinguimos entre las formas dominantes por mutaciones de los genes proteína precursora de amiloide, presenilina 1 y 2. Estos genes provocan un incremento de la producción de beta-amiloide AB42. Y por otra parte encontramos las formas no dominantes, que incluimos ahí las esporádicas, donde se relacionarían con genes como la APOE4 y lo que hacen es, digamos que aumentan también los niveles, pero por falta de aclaración. Esto hace que se acumulen oligómeros de beta-amiloide, que por una parte son hidrofóbicos, se van acumulando en placas, y estas placas serían las responsables de activación de forma inflamatoria, tanto por una parte los astrocitos como la microglía. Esto genera una cascada de estrés oxidativo que, aparte de dañar las neuronas, lo que provoca es una fosforilación de determinadas proteínas, como voy a mostrar en el siguiente esquema, en ese camino hacia la demencia. Como veis aquí, también tienen una interacción a partir de la producción de proteína precursora de amiloide, las secretasas, donde interactúan con el gen PSN1 y 2, hasta la producción de oligómeros y el aumento de beta-amiloide. Como hemos dicho, tienen una actuación inflamatoria y una cascada de estrés oxidativo, y como aquí os marco, pues una hiperfosforilación de la proteína tau. Esto provoca un deterioro cognitivo y al final una demencia. ¿Cómo lo encontramos a nivel temporal mediante biomarcadores clínicos? Bueno, como veis aquí abajo, la línea azul, hay algunos estudios que postulan que, digamos que el aumento de proteína tau podría ser previo al aumento de beta-amiloide. ¿Qué pasa? Que esto es inferior al nivel que tenemos de detección, por eso habitualmente nosotros siempre detectamos el beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo previo a otros marcadores como el beta-amiloide, la proteína tau en líquido cefalorraquídeo, la resonancia e incluso el PET fluorodesoxiglucosa. Todos estos marcadores son previos al diagnóstico de demencia, entonces nos podrían ayudar, digamos, a un diagnóstico precoz. Aquí os he traído un poco pros y contras sobre esta hipótesis amiloidea. Bueno, por una parte, digamos que las mutaciones del gen APP causan formas agresivas de enfermedad de Alzheimer, y aquellas mutaciones que provocan una reducción en la producción de proteína precursora de amiloide, al revés, parece que protege contra esta enfermedad. Este gen se encuentra en el cromosoma 21, por eso las trisomías como el síndrome de Down, que tienen 3 copias de este gen, parece que también tienen tendencia a favorecer la producción de enfermedad de Alzheimer en estos pacientes. Como os hemos explicado antes, hay una relación ya bastante estudiada entre la presenilina 1, 2 y la APOE4 con esta enfermedad, y también la acción de los oligómeros de beta-amiloide, que parece que provocan también una hiperfosforilación y una cascada inflamatoria. Por otra parte, recordar que existen otras proteínas amiloidogénicas que en otros órganos del organismo también pues, producen una insuficiencia y un deterioro progresivo. En contra de esta hipótesis, que está bastante asentada ya, pues también comienzan a surgir voces discordantes. Por una parte, encontramos que parece ser que se correlaciona mucho mejor los ovillos neurofibrilares de la proteína tau con ese deterioro cognitivo progresivo en comparación con las placas de amiloide. Y ya no solamente eso, sino que algunos postulan, como os he comentado antes,
que la proteína tau podría surgir, bueno, los ovillones fibrilares podrían preceder incluso las placas de amiloide, demostrando un poco esta estructura que os he traído aquí. Aparte de todo eso, se ha encontrado que pacientes mayores de 70 años, hasta en un 30% sin demencia, tienen también abundantes depósitos de amiloide al fallecer en las autopsias. Y luego, numerosos ensayos con tratamientos antiamiloides no han encontrado hasta el momento los efectos esperados. Y ahora os desarrollaremos un poquito más esa parte. Aquí os he traído uno de los artículos principales sobre los que se centra la hipótesis amiloidea. Y ahora os explicaré por qué es tan importante. Digamos que esta es la pieza angular de toda esta hipótesis. Digamos que es uno de los artículos más citados en las últimas décadas, más de 2000 citaciones. Y como veis, bueno, lo que hacían era una mutación del gen APP en unas ratas transgénicas y en otras no. Y como veis, en las mutadas, que son los puntitos aquí oscuros, había un deterioro progresivo respecto al control, digamos, de las funciones cognitivas. Y eso se observaba conforme a la edad. Esto parecía explicarse por la detección de un oligómero, que es la beta-56, mediante una técnica que es el Western blot, que lo que hace es agrupar las proteínas según su peso molecular. Parecía que a nivel de 56 kilodalton, que era el peso molecular que tenía, pues parecían haber encontrado pues, una de las claves de este deterioro cognitivo que acababa en demencia llamada Alzheimer, y la llamaron a beta-56. Entonces, en este punto, con algunas de las claves sobre las que se han estructurado los nuevos tratamientos de Alzheimer, encontramos los anticuerpos monoclonales contra las placas de beta-amiloide. Os he traído aquí una lista de varios tratamientos, pero bueno, me voy a centrar solamente en algunos, principalmente en el aducanumab de Adurgel, que es el único aprobado hasta el momento y se aprobó en Estados Unidos. No se ha aprobado aquí en Europa porque existe mucha controversia acerca de los resultados y su significancia y también por la seguridad, porque se vieron en las pruebas de neuroimagen que había como pequeños microsangrados que a veces podían pasar asintomáticos, pero ha habido muchas dudas con sus resultados. Por otra parte, se ha traído varios de estos tratamientos que ya están en fase 3 también, cuyos resultados se esperan a finales de este año, a principios de 2023. Destacar el lecanemab, que en vez de centrarse en la placa, se centra en los oligómeros, ¿vale? Que parece que tiene un buen resultado, sin embargo, todo esto es mediante nota de prensa. Estamos también a la espera de resultados oficiales. Os he traído algunos de los tratamientos fallidos, aunque la lista es mucho más larga, podría ser interminable. Pero bueno, para que os hagáis una idea, que se han intentado muchos tratamientos, algunos, pues, como decíamos, antiplaca de amiloide, pero también contra la proteína tau. Algunos suspendieron porque producían meningoencefalitis y otros efectos secundarios. Y también comentar que existen otros tratamientos también ya conocidos, como es el dabrotumab, que se usa para el mieloma múltiple y que aquí estaría centrado en ese componente de esa caja inflamatoria, y el litio. Pero estos todavía están en fases todavía muy incipientes, como para abordar unos resultados fiables. Esto que os he traído de fondo, esto de las bombillas, tiene una explicación. La explicación es que, bueno, decía Thomas Edison que al final, cuando estaba ya en su intento 900 por descubrir la bombilla, pues esos fallos eran los que le acercaban hasta el resultado final y hasta un resultado acertado. Y bueno, al final la ciencia es un poco eso, ¿no? Cada fallo y cada intento pues nos va acercando un poco hasta un tratamiento final. Y quizá en ese aspecto, pese a estos tratamientos que parece que sí que limpian las placas de beta-amiloide, pero no han obtenido resultados esperados a nivel clínico, también habría que plantearse o replantearse un poco sobre qué se centra esta hipótesis amiloidea. Y por eso os traigo este artículo de la revista Science, que ha salido prácticamente este mes pasado, centrado en un neurólogo que se llama Skreck, que lo que hizo fue una revisión precisamente de ese artículo que se ha traído centrado en los Western blot, donde se postula, mediante técnicas actuales de software, que estas imágenes sobre las que se ha centrado toda esta hipótesis amiloidea y el desarrollo de fármacos posteriores, como veis arriba, estas bandas, como os comentaba, centradas en la beta-56, pues podrían estar duplicadas. Es decir, podrían haber hecho un corte-pega de las bandas para determinar la aparición de un oligómero buscando un resultado concreto. Todavía esto
pues no se puede hablar de fraude porque realmente todavía está centrado el análisis en las imágenes, están a la espera de los resultados reales para hacer una comparación, porque todavía el autor principal, que es Lesne, no se ha pronunciado sobre el tema. Pero bueno, que sí que echa más leña al fuego si ya había dudas frente a los resultados, pues que realmente tuviéramos que estar centrándonos en otras hipótesis o en otros nuevos paradigmas. Por este motivo, vamos a hablar también de otros enfoques centrados en Alzheimer. Bueno, y una vez revisado lo que ha comentado mi compañero, queda un poco en entredicho las hipótesis clásicas que eran las que nos estábamos centrando. Entonces, ahora vamos a revisar en los últimos meses qué es lo que se está proponiendo como nuevos paradigmas sobre la etiopatogenia de esta enfermedad. Bueno, aquí tenemos este artículo que es muy reciente, que es de 2022, de septiembre, que lo que propone es una hipótesis en la que hipotetiza que determinadas agresiones como infecciones, traumatismos, podrían producir una liberación de A beta que se considera en esta hipótesis como una citoquina. Este A beta tendría un papel tanto microbiano como inmunomodulador. Esta liberación de beta-amiloide lo que produciría es una cascada de neuroinflamación, una liberación de citoquinas y una activación de la microglia. Todo ello conduciría a una neuroinflamación, con esa neuroinflamación se produciría un daño celular con apoptosis neuronal, una cascada de neuroinflamación que lleva a la neurodegeneración y con ello deterioro cognitivo y la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Estos artículos lo que postulan es otra hipótesis, la anterior se basaba en la inmunidad innata y esta hipótesis se basa en la inmunidad adaptativa y lo que consideran es la posibilidad de que ante diferentes estímulos genéticos, diferentes agresiones, en estos pacientes se pudiera producir autoanticuerpos. Esos autoanticuerpos en pacientes sanos, estos autoanticuerpos están dirigidos contra fracciones neuronales concretas. En pacientes sanos no llegarían a unirse a su diana molecular debido a que la barrera hematoencefálica estaría protegiendo que se uniese. Si bien en caso de diferentes estímulos lesivos, como pudieran ser infecciones, traumatismos, etcétera, esa barrera hematoencefálica podría estar dañada y lo que podría condicionar es que esos autoanticuerpos que en condiciones normales no producirían patologías se uniesen a sus dianas moleculares neuronales, condicionando una neuroinflamación, una cascada de inflamación que conllevase a una neurodegeneración, con ello un deterioro cognitivo y patología de enfermedad de Alzheimer. Bueno, entonces, tanto las hipótesis clásicas como las hipótesis nuevas, los nuevos paradigmas que estamos comentando, lo que conlleva finalmente es una cascada de neuroinflamación, como bien hemos comentado. Esta neuroinflamación es la que se cree que perpetúa el daño neuronal, la apoptosis neuronal y con ello el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Ante esto nos vamos a plantear si esta patología podría tener una relación con las enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes sistémicas? Las enfermedades autoinmunes sistémicas son enfermedades en las que el sistema inmune ataca las propias células del organismo por una alteración de la ruptura de la tolerancia inmunológica. La etiología es multicausal, se cree que diferentes genes, ambientes podrían estar relacionados con estas patologías. Se considera que la incidencia de esta patología a nivel mundial es en torno a un 3 al 5%. Y este artículo que tenemos muy reciente, de aquí de julio de 2022, hace una revisión y lo que concluye es que las patologías autoinmunes se pueden asociar con otras patologías autoinmunes hasta en un 25% de los casos. Las clasificaciones de las enfermedades autoinmunes. Bueno, hay numerosas clasificaciones de estas patologías y aquí presentamos esta en concreto a modo de casi anecdótico, porque nos llama mucho la atención que esta clasificación de un artículo que está publicado en julio de este año ya considera la patología, la enfermedad de Alzheimer, como dentro de la clasificación de enfermedades autoinmunes del sistema nervioso. Y la cataloga al nivel, vemos aquí, de la miastenia gravis y otras enfermedades autoinmunes ya previamente conocidas, lo cual nos llamó mucho la atención. Bueno, y ahora vamos a hacer una revisión de qué existe en la literatura hasta el momento actual de relación entre enfermedades autoinmunes y enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos estos tres artículos
que lo que revisan, hacen un estudio prospectivo, a tiempo cero cogen pacientes con diferentes enfermedades autoinmunes y que a tiempo cero no tienen ningún diagnóstico de deterioro cognitivo ni de demencia. Hacen un seguimiento prospectivo temporal y lo que valoran es si estos pacientes presentan más deterioro cognitivo, en concreto demencia y enfermedad de Alzheimer, que un grupo control. El primer artículo que tenemos aquí lo que concluye es que los pacientes con enfermedades autoinmunes presentan mayor riesgo de demencia y también presentan mayor riesgo, en concreto, de enfermedad de Alzheimer. Al igual que llega a la misma conclusión que el segundo artículo que tenemos aquí. El tercer artículo concluye que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen más riesgo de demencia porque este artículo no hace división por subgrupos de los diferentes tipos de demencia. En esto están los tres artículos de acuerdo. Luego hace un análisis por subgrupos y lo que revisa es con qué patología autoinmune en concreto, qué patología autoinmune presentaría un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Y los resultados que obtenemos son estos de aquí. Estas serían las enfermedades autoinmunes que cada uno de los artículos relaciona con un mayor riesgo de presentar una demencia y una enfermedad de Alzheimer. ¿Qué nos damos cuenta al hacer esta revisión por subgrupos? Que los resultados son heterogéneos. Cada artículo relaciona unas enfermedades con ese deterioro cognitivo, esa demencia. Entre los tres artículos solamente coincide en un aumento de riesgo de enfermedad de Alzheimer la anemia perniciosa, que aparecen en el primero y en el segundo como significativas, y en el segundo y en el tercero el síndrome de Sjögren. Con lo cual, los datos son heterogéneos, pero todos parecen concluir que las enfermedades autoinmunes sí que producen un aumento de riesgo de enfermedad de Alzheimer. En cuanto al sexo, las mujeres sí que tienen un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, de presentar diferentes enfermedades autoinmunes, pero la conclusión a la que llegan estos artículos es que el riesgo de demencia en estos pacientes con enfermedades autoinmunes es igual tanto en hombres como en mujeres. Este artículo lo que hace es una revisión, coge un grupo de pacientes con demencia tipo enfermedad de Alzheimer y hace un seguimiento para ver si estos pacientes tienen mayor riesgo de enfermedades reumáticas. Y lo que concluye es que efectivamente estos pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad reumática. Y en cuanto al análisis de subgrupos, el único grupo, los pacientes con enfermedad de Alzheimer presentan un mayor riesgo de lupus eritematoso. Hay otros artículos que lo que hacen es apoyar esta teoría y concluyen que los pacientes con síndrome de Sjögren, con vitíligo y con artritis reumatoide presentan también mayor riesgo de presentar una enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, en contraposición, hay otros artículos que concluyen que la esclerosis sistémica, presentar esclerosis sistémica o no presentarla, no altera, no cambia el riesgo de presentar esta patología. Incluso otros artículos que consideran la artritis reumatoide como un factor protector para presentar enfermedad de Alzheimer. No se sabe muy bien a qué se debe estos resultados en cuanto a este último artículo que os comento. Se ha postulado la posibilidad de que los tratamientos que se utilizan para la artritis reumatoide pudiesen tener un papel protector en estos pacientes, pero es algo que todavía está en base a estudio y todavía se desconoce. Bueno, a modo de conclusión de esta pequeña revisión que hemos hecho de la literatura, por el momento actual hay poco descrito sobre la relación entre enfermedades autoinmunes y enfermedad de Alzheimer, pero lo que parece, aunque los datos son heterogéneos, es que se puede concluir que hay evidencia, aunque sea pequeña en el momento actual, de que los pacientes con enfermedades autoinmunes hay una relación bidireccional con la patología tipo enfermedad de Alzheimer. Todos estos artículos nos comentan que hay una relación, pero ninguno explica a qué se debe esa relación. Entonces, ahora nosotros lo que hacemos es postular un poco a qué se podría deber, ¿no? Se podría deber a una causalidad, que una de estas patologías sea la causa de la otra, a unos mecanismos comunes ambientales o genéticos para estas patologías, para ambas, a los factores de riesgo que desencadenan estas patologías, alguna causa farmacológica o incluso en base a la revisión que hemos realizado previamente, que parece que hay nuevas teorías que podrían postular que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad autoinmune y artículos recientes que consideran que las enfermedades autoinmunes tienen una alta relación entre ellas. Podríamos estar hablando que esta relación entre enfermedades autoinmunes y enfermedad de Alzheimer no deja de ser otra relación entre enfermedades autoinmunes per se. Bueno, y un poquito a modo de conclusión, históricamente todas las explicaciones que se han dado para intentar resolver el misterio de la enfermedad de Alzheimer se han centrado en estas teorías clásicas.
si bien en el momento actual estamos en un momento de revolución científica en el que todo esto ha quedado un poco en entredicho. Y esto lo único que nos hace es abrirnos nuevos horizontes a nuevas investigaciones, y estos nuevos paradigmas que presentamos aquí en esta sesión podrían abrir puertas a nuevos tratamientos y a nuevas investigaciones sobre la etiopatogenia de la enfermedad. Bueno, aquí un poco la bibliografía, alguna de la bibliografía que hemos utilizado. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta. Con las teorías hiperrecientes, artículos del 22, que acaban de la posible etiopatogenia autoinmune en la enfermedad, cómo quedan los Alzheimer genéticamente demostrados, mutaciones de las presildinas 1 y 2, del gen de la proteína precursora de la amiloide. Vale, voy a buscar una diapo que nos va a ayudar un poquito a explicarlo. A ver. Vale. Bueno, estas teorías lo que consideran es que ese tipo de genes, que pasa un poquito rápido en la diapositiva, pero sí que lo especifica aquí, lo que hacen es hacer una susceptibilidad sobre la cascada de neuroinflamación. Entonces, estos genes lo que harían es aumentar el riesgo, aumentar, como ya además es conocido, es aumentar esa secreción de ese beta-amiloide, que ese beta-amiloide luego desencadenaría la cascada de neuroinflamación. Entonces, lo que haría la alteración genética sería un papel modulador en esta cascada, haciendo un aumento de la susceptibilidad de hacer esta patología. Tanto esta teoría que se basa en la inmunidad innata como esta que se basa en la inmunidad adaptativa también plantea aquí la parte genética que estaría en esa susceptibilidad del individuo a desarrollar un mayor número de autoanticuerpos y con ello a desencadenar esta patología. La pregunta por ahí, Ángel. Oye, con todo esto que nos has contado, que es interesante, ¿cómo queda el tema de que hemos asumido durante muchos años que el control estricto de los factores de riesgo vascular en la edad media de la vida podría proteger o retrasar el inicio? Te voy a dejar ya otra, por si el moderador no me da por la mano. En cuanto al diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ahora cuando llega un paciente a la consulta con sospecha, ¿realmente medís algún tipo de proteínas de este tipo, beta-amiloide, nitrocefalorraquídeo? ¿Utilizáis PET-TAC con marcadores específicos de amiloide? ¿Qué hacéis para el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico en estos casos? Vale. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, los factores de riesgo no dejan de ser un factor que podría estar en relación con un factor de riesgo en la enfermedad de Alzheimer. Esto es algo que se conoce, que ha habido estudios y que parece que es algo demostrado. Los factores de riesgo incluso se han planteado que en las enfermedades autoinmunes aumenten estos factores de riesgo y con esto aumente el riesgo de demencia, que era una asociación que ya estaba previamente demostrada. Sí que queda un poco la duda de que los factores de riesgo también aumentan todo el patrón de patología vascular y la demencia vascular. Muchas veces la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad que a nivel clínico, en el día a día, lo veamos como algo purista, sino que los pacientes con enfermedad de Alzheimer muchas veces lo que tienen es un deterioro cognitivo mixto. Este deterioro cognitivo mixto tiene un papel también ahí en la demencia de tipo vascular. Entonces, muchas veces se fusionan y es difícil cuantificar hasta qué punto ese papel que tienen los factores de riesgo cardiovascular, yo creo que es difícil cuantificar hasta cuánto es un factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer per se o cuánto es también una parte de ese deterioro funcional, ese deterioro a nivel de una demencia vascular, que sea algo concomitante. Entonces, yo creo que es algo complicado, pero sí que parece que está asociado y que está en relación con un aumento del deterioro cognitivo y de la demencia. Yo creo que esa sería un poco la explicación que ahora mismo en este momento se está dando. Es algo que todavía queda más por estudiar y más por conocer. Y en cuanto a la segunda pregunta... ¿Sí? ¿Quieres...? ¿Sí? No, o sea, acaba si quieres cerrar con la más. ¿Sí? Todo tuyo. David, tú. Ah, no, bueno.
No, quería hacer una matización sobre el factor de riesgo y tal. Es verdad que al fin y al cabo hay también un concepto que se llama adversión cognitiva, sobre el que también se postula porque se piensa que, por ejemplo, las actividades sociales y todas estas cosas no es que pudieran evitar la aparición de una demencia tipo Alzheimer, sino que pudieran retrasar esa aparición. Porque en relación con su tensión, diabetes, colesterol, al cabo, la amiloidina normalmente se almacena a nivel parenquimatoso, y también hay algunos neuroplasos y todos estos factores que también pueden favorecer ese daño del endotelio vascular, pues también podrían favorecer o incrementar o acelerar estos procesos. En cuanto a lo de los marcadores en la práctica clínica, realmente la demencia en sí y el Alzheimer son síndromes clínicos, o sea que se sustentan en un diagnóstico clínico. Es verdad que, sobre todo, estos marcadores son más pues, para la investigación y tal. En el día a día no los podemos usar, por ejemplo, el BPC, sobre todo si hay una duda, por ejemplo, un Alzheimer que no es típico, o sea, que como por ejemplo, como existen variantes de Alzheimer que podrían confundirse con la demencia frontotemporal de otras formas, sí, entonces sí que tiene utilidad para tratar de distinguirlo con otras demencias. Pero es verdad que al fin y al cabo nos seguimos sustentando en el diagnóstico clínico. ¿Eso puede suponer que lleguemos un poco tarde? Pues podría ser, pero al fin y al cabo no se puede realizar todas estas pruebas que al final son muy caras también a todos los pacientes como si fuera un barrio clínico. Y luego entre la realización de PET o macroADS líquido cefalorraquídeo depende un poco del centro y del acceso a la prueba. Nosotros aquí tenemos el PET bastante accesible y es una prueba menos cruenta, entonces solemos realizar PET, pero en otros centros que no tienen esa prueba tan accesible realizan punción, la significación es la misma y son igual de útiles uno que el otro. Sí, para. A ver, si quieres, que te a lo mejor te escuchan de la casa. Los factores de riesgo interesantes también que todos los niños puedan atacar a los demás y que se puedan cumplir, ¿no? Que hayamos pensado aceptados antes, hasta que un cargo de plástico se pudiera algo más bajo de todo esto, que puede ser un riesgo para la vida. Y lo que nos cuenta ustedes es algo que yo también me llevo preguntando tiempo, porque es verdad que no hacemos de rutina, pero que se puede seguir, que puede tener muchas implicaciones laborales y familiares, eso lo hacemos. Muchas veces para saber pues, si el niño colegio con una depresión o con un espíritu algo puede ser formación. Y lo que estamos viendo es que es muy sensible hasta cierta edad, pero cada vez que tengas mucha población tiene posiblemente amiloide, tiene amiloide y no tiene demencia. Entonces, algo que está pasando es que la gente tiene amiloide y no tiene demencia. ¿Por qué? Que a lo mejor no todos los amigos. Pero sí que es interesante. Y específico, si no tienes, ¿puedes razonablemente descartar? Si no tienes, puedes estar bastante tranquilo de esto. O sea, lo que se postula en unas teorías que hablaban de que no todas las placas de amiloide son iguales. O sea, que habría formas, digamos, más solubles que favorecen su mayor destrucción neuronal y otras que son como mucho más estables, que impiden, digamos, que esos oligómeros pues, cambian las sustancias y vayan produciendo más inflamación a nivel cerebral. Pero bueno, eso todavía es un dicho. Muy bien, no sé si alguien. No, para cerrar, si no hay preguntas en la sala, para que nos vayan los residentes con la idea de que el Alzheimer es una enfermedad autoinmune, porque eso está por demostrar. Es una hipótesis más que tenemos para que uno de los artículos que ha presentado el gobierno a presidentes de situarlo a la vez que la miastenia gravis me parece muy aventurado, porque la miastenia gravis sí tenemos anticuerpos antirreceptores. El Alzheimer no tenemos anticuerpos. Y probablemente, como todas las degenerativas, sean enfermedades muy complejas donde intervienen diversos factores. Pero eso es novedoso y es un punto de vista que nos han empleado hasta ahora. Nos puede ayudar a conocer el mecanismo final de ella. Pues muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo. Y...